la radio que se ve. Ostrava, 1929. Los primeros estudios se instalaron en la estación de bomberos en la actual Plaza Smetana de Ostrava. En este se produjeron sus propios programas locales de unas 3 horas, iniciando estos de las 19 horas a las 22. El resto de la programación venía a través del cable de transmisión de Brno y Praga. En 1933 emiten un programa de media hora en alemán para la minoría del país. Y en 1936 se mudan de la estación de bomberos a un edificio reformado en la actual calle Dr. Esmerala número 2. Modré balonky vyšly si do města a za ruce drží se spolu. Jak ženich a nevěsta pod modrou oblohou skotačí veselé a sluníčko dívá se dolů. Je hezká neděle, na světě se jim líbí, trápí se však otázkou, proč se nepolíbí ti dva, co pod nimi jsou, tam ty dva modré balonky. Napadlo náhodou, že asi jim na obtíž jsou. A proto k nebi odletí, ať nepřekazí obětí těch dvou, kteří spolu jdou. Na světě se jim líbí, trápí se však otázkou, proč se nepolíbí ti dva, co pod nimi jsou, v tom ty dva modré balonky. Napadlo náhodou, že asi jim na obtíž jsou. A proto k nebi odletí, ať nepřekazí obětí těch dvou, kteří spolu jdou. Svinov Ostrava, 1929. En pruebas un 25 de mayo del 1929 y ya operativo a principios de julio, construido en una pequeña colina de la localidad de Svinov Vitovice, próxima a la ciudad de Ostrava en Moravia. El transmisor era un Electric International Standard de Londres,
con una potencia oficial de 11,2 kilovatios, pero proporcionando realmente 10 kilovatios en la onda de 263 metros. La antena en forma de T entre dos torres de acero. Durante la época del Protectorado, los transmisores pasaron a estar bajo el control del Reich alemán, siendo utilizados temporalmente para realizar emisiones de propaganda en inglés. Hacia el final de la guerra, las torres, el transmisor y parte de las instalaciones en Svinov fueron destruidas. Se levantan de nuevo dos mástiles el 9 de junio de 1945 con un transmisor de 1,5 kilovatios y se reanudan las emisiones en la frecuencia de 1348 kHz. En 1948 se instala un nuevo transmisor Standard Electric de 10 kilovatios esta vez, emitiendo primero en 1284 kHz y después en 1158. Entre principios de 1950 y 52 emitió en onda larga por 272 kHz, hasta que el transmisor de Topolna se puso en funcionamiento. Se pone en marcha un transmisor Marconi de una potencia nominal de 25 kilovatios, pero que realmente daba 20 kilovatios por los 1520 kHz. En 1958 se instala un transmisor Tesla SRV-30 en el lugar del Standard Electric y dejando al Marconi como reserva. Antes, en 1953, se instalan paralelamente un transmisor Tesla de la serie SRV-1 y una planta de la serie SRV-3. Disponía de las antenas en L y T, con funciones de perturbación de la señal de radio Free Europa. Toda esta configuración hasta 1964, fecha en que con la misma finalidad es construido el transmisor Marconi para ofrecer una potencia de 40 kilovatios en 719 kHz, para ser finalmente desmantelado en 1966. Ese mismo año se instala un segundo transmisor Tesla SRV-30, que, interconectado con el primero, ofrecerá una potencia de 60 kilovatios. Con esta configuración se ofrecen las emisiones del programa nacional Checoslovensko 1, con desconexiones locales de los estudios de Ostrava. Se emite desde el 1 de noviembre de 1974 el programa informativo Ibiezda, inicialmente en 1232 kHz y después en 1520. Tanto el programa Ibiezda como Checoslovensko funcionaron en diversas frecuencias hasta entrado 1993. Fecha que con la división del país, la sucesora Český rozhlas fue iniciando sus emisiones con diversos programas como Radio Journal en 1233 kHz, Regina en 846, Český rozhlas 5, 6, etc. En 2004 se instaló un transmisor Tram 25S y una antena de 70 metros. Siendo la M una banda en progresivo desuso, desde este centro emiten dos emisoras públicas y una privada. Český rozhlas Dvojka 639 kHz, Český rozhlas Plus 1071 kHz y Radio Dechovka 1233 kHz. Na světě se jim líbí, trápí se však otázkou, proč se nepolíbí ti dva, co pod nimi jsou, v tom ty dva modré balonky. Napadlo náhodou, že asi jim na obtíž jsou. A proto k nebi odletí, ať nepřekazí obětí těch dvou, kteří spolu jdou, kteří spolu jdou, kteří spolu jdou. Liblica, 1931. Liblica
en Český Brod, situada a unos 30 kilómetros de Praga, fue el lugar escogido para instalar un transmisor de cobertura nacional, dotado del equipo más moderno de aquella época. Los transmisores tuvieron dos emplazamientos que convivieron de forma paralela durante muchos años. A. Dos torres de 150 metros con 120 kilovatios de potencia y emisiones regulares el 28 de octubre de 1931. B. Una torre tipo Blaunox de 310 metros y 10 kilovatios, completado el 6 de octubre de 1937. Derribada esta el 17 de octubre de 1972 y sustituida por dos torres gemelas de 355 metros y una potencia de 1500 kilovatios, puestas en funcionamiento el 28 del 12 de 1976. Liblica A se inicia en pruebas el 13 de agosto de 1931, con un transmisor internacional estándar Electric de 120 kilovatios en la onda de 470.2 metros, 638 kHz, unido por cable a los estudios de Praga y que inicialmente había sido asignado a la estación telegráfica de Poděbrady. Previamente se habían hecho mediciones con un pequeño transmisor de pruebas, confirmando la idoneidad del emplazamiento, realizando el proyecto de la antena el ingeniero Haas. Las dos torres de 150 metros y 150 toneladas de peso cada una, con aislantes de porcelana y base de hormigón, separadas por una distancia de 250 metros, instalando en ellas una antena en T. El proyecto de la estación fue realizado por el ingeniero Sr. Stransky, un edificio de unas dimensiones de 20 por 13,5 metros, con la sala de máquinas en la planta baja y el equipo de difusión en la superior. La fuente de alimentación era de 700 kilovatios. El edificio, asimismo, disponía de un estudio de emergencia en caso de interrupción de la señal procedente de Praga. Pese a ser declarado monumento técnico, este fue derribado el 11 de agosto del 2004. Liblice B. El proyecto se finaliza el 6 de octubre de 1937, con un transmisor de 10 kilovatios en la onda de 1671 metros en los 191 kHz. Se construye una antena tipo Blaunox, similar a la de su vecina en Lachiegi, en Hungría, siendo ejecutada la obra por la empresa Standard Electric Doors, en representación de la Blaunox de Estados Unidos. Esta torre, que se alza a una altura de 314 metros, si se le suma la torre de 280,4 metros y el mástil telescópico de 33 metros para un ajuste preciso de la antena, con aislantes de porcelana y sujetado por 8 anclajes. En 1958 se reemplaza el antiguo sistema del transmisor por un Tesla de tecnología nacional. Este fue también utilizado para interferir las señales extranjeras durante la Guerra Fría. La antena fue volada el 17 de octubre de 1972. Liblice B. Tras la voladura de la antigua antena Blaunox en 1972,
Paralelamente, ese mismo año se decide e inicia un estudio para la construcción de un nuevo transmisor de AM. La redacción del proyecto lo realiza el ingeniero Milan Hausa y el diseño de las torres por parte del ingeniero N. Stovicek, finalizando la totalidad del proyecto en 1976. Se erigen dos impresionantes torres de 355 metros y separadas por 120 metros. Estas disponen de unos ascensores para poder realizar el mantenimiento. La antena es el modelo ARPO 2. El complejo está dotado de un edificio que alberga la planta de transmisión dotada de una potencia de 1500 kilovatios, suministrada por dos transmisores Tesla SRV750 en paralelo, operando en la frecuencia de 639 kHz. Algunas de las estaciones que operan o han operado a través de esta antena son Český rozhlas 2 y Český rozhlas 6 Plus.